Muy buenos días. Buenos días, compañeros, amigos de los manejos regenerativos. Pues aquí andamos ahora celebrando el 5 de diciembre, Día Internacional o Día Mundial del Suelo. Este año, la Alianza por el Suelo le ha dedicado el título Agua y Suelo, Fuentes de Vida. Obviamente, pues esa interrelación es demasiado importante, como dice el ingeniero Elizondo, ¿verdad? Si no hay suelo, pues no tenemos vida. Y pues sin más preámbulo, yo creo que es más importante escuchar al ingeniero Jaime Elizondo, todo un maestro en este tema, y pues adelante, aquí los dejo con él. ¿Me pueden ver? Sí, Sí, se observa muy bien. a usted Adelante. Perfecto. ¿Y pueden ver la pantalla? todavía no, pero aquí ya Ay, estamos todavía listos para no. compartir. Ujú. Uy, uy. Si gusta compartirnos Entonces, déjeme pantalla y ver. estamos listos. Compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora déjeme minimizar esto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Elizondo de Real Wealth Ranching, ganadería generadora de verdadera riqueza. Hoy voy a hablar de un tema muy apasionante para mí, muy importante, porque lo estábamos platicando hace rato. La simbiosis que se forma entre nuestro ganado, el pasto y el suelo es muy importante entenderla, porque si queremos crear suelo, porque solamente las plantas verdes pueden crear suelo, nos conviene entender cómo se forma y se crea este suelo y cómo podemos capturar más carbón de ciclo lento, que es el humus, y viene siendo la verdadera fertilidad de nuestros suelos. Ahí se oyen ruidos, ¿qué será? Bueno, miren, yo voy a estar presente aquí, van a ver mi cara y después no la van a ver porque voy a traducir al español y leerles lo que viene en los slides que creé para ustedes, ¿sí? Entonces ahorita me voy a salir. Bueno, Y le agradecemos si se acerca al micrófono para que se escuche un poquito mejor. bueno, aquí estoy. Gracias. Ándele, así mero. Debido a que el humus determina la fertilidad de nuestro suelo, nos vamos a concentrar en el manejo del pastoreo que aumenta la formación de humus. El humus crea las condiciones de crecimiento para alta productividad y calidad al más bajo costo posible. Nos han dicho que los suelos profundos del medio oeste de Norteamérica fueron creados por millones de bisontes que migraban a través de la región y se mantenían juntos por el efecto depredador. Pero tal vez debamos ir un poco más atrás en la historia para entender mejor cómo realmente se crearon los mejores suelos alrededor del mundo. Y siempre fueron en praderas, con árboles, sabanas, con pastos y grandes manadas de herbívoros. ¿Sí? En eso estamos todos de acuerdo. Había enormes manadas de bisontes en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando la gente blanca llegó por primera vez, vio estas grandes manadas. El ambiente, el medio ambiente, ya estaba deteriorado después de la extinción de los megafaunas más grandes que sucedió miles de años antes de que llegara el hombre blanco. Lo que los europeos al llegar encontraron ya estaba deteriorado comparado a cómo era antes de que llegara el hombre. Me refiero a los indígenas. Antes de que llegaran era completamente diferente. Esto quiere decir que solo estamos viendo atisbos pequeños o remanentes de los días gloriosos antes de que la gente nativa llegara, cuando la megafauna realmente grande estaba en su apogeo y estaban floreciendo. Esto que vemos ahí son cráneos de bisontes. Se ve impactante, pero antes de eso, si nos vamos más atrás en el tiempo, vemos esto. Sabemos que la fisiología básica de las plantas
nos dice cómo crecen las plantas y sabemos sobre el efecto depredador. Pero los grandes animales que fermentaban en el ciego, como los elefantes, mastodontes, hipopótamos, y su influencia en los ecosistemas, se han dejado de lado por un gran tiempo, por muchos años, en Europa y en las Américas. No se ha considerado el papel tan importante que tenían estos animales en mantener las praderas productivas, y una vez que fueron extinguidos hace más de 10,000 años, no ha habido otra especie que ha llenado ese rol que tenían estos grandes animales: elefante, hipopótamo, rinoceronte, más antes acá mastodonte, mamut, caballo salvaje. Todos esos digieren en el ciego. ¿Y qué significa eso? Que ellos pueden hacer un pastoreo más a fondo sin perder condición corporal. Y ahora sabemos por fósiles que la mitad en peso de todos los herbívoros en aquel entonces era compuesto por estos animales: elefantes, mastodontes, rinocerontes, caballos salvajes, cebras, todo eso. Ahora ya no los tenemos. Entonces, ¿cómo sucedía el pastoreo en aquel tiempo? Bueno, podemos ver todavía algunos lugares en África donde todavía hay suficientes megafauna de esos que digieren en el ciego, y así es como queda. Aún hay algunos lugares en el mundo donde los ecosistemas aún funcionan a como fueron diseñados, con gran número de megafauna que digieren en el ciego, logrando un pastoreo total, minimizando los fuegos, los incendios, y permitiendo que la tierra se recupere de los pastoreos anteriores. Aquí vemos, estos son árboles de mopane y abajo estaba el pasto. Los elefantes son los últimos animales en irse. Primero se fueron los rumiantes, porque los rumiantes, como las vacas, borregas y cabras, no pueden mantener su condición corporal cuando el porcentaje de proteína baja. Entonces, ya que se comen lo mejor y empieza a escasear la calidad que ellos necesitan, son los primeros en emigrar. Y los últimos en emigrar son los elefantes, porque ellos pueden seguir alcanzando. Estos arbolitos ya fueron comidos, los arbolitos, y pueden seguir comiendo el pasto alto en fibra y bajo en proteína que dejaron los rumiantes. Y así es como se logra un pastoreo total. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Bueno, estos elefantes se van, caminan meses para llegar al pasto verde, donde hay pasto verde, y cuando llueve, ellos pueden sentir que ya llovió y el pasto está creciendo a unos cientos de kilómetros de distancia, y empiezan a caminar de regreso. Pero ¿qué pasa? Tarda meses ese proceso de llegar hasta los pastos lejos de ahí, porque esto está rodeado por desierto, el delta del Okavango, y meses en regresar. Para entonces el pasto ya creció y ya se recuperó y ya no es un sobrepastoreo. Que el sobrepastoreo no es ese pastoreo severo que vemos aquí. El sobrepastoreo es cuando se repastorea una planta antes de que se haya recuperado totalmente. Y por eso estos ecosistemas son tan productivos, porque los elefantes, cebras, hipopótamos, todos esos que digieren en el ciego y que representan la mitad en peso de todos los herbívoros, mantienen este pastoreo total o no selectivo o severo, como le quieran llamar. Pero es el tipo de pastoreo que la fisiología vegetal nos dice que necesitan las plantas para su máxima productividad. ¿Podremos alguna vez alcanzar esa gloria que había en los pastizales? ¿Podremos mejorar las funciones del ecosistema para que la productividad por hectárea sea grandemente incrementada? Aquí vemos 1,600 vacas en 0,75 hectáreas, tratando de imitar lo que la naturaleza lograba hace mucho: un pastoreo total bajo un programa, pero ahora con solo una especie de ganado domesticado: vacas y rumiantes.
Ya no tenemos todos los grandes animales megafauna que digerían en el ciego en grandes cantidades. Así que tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos para imitar el efecto que lograban todos esos animales juntos. Eso es lo que ha faltado. Considerar y reconocer que la mitad de los herbívoros en aquel tiempo eran digestores en el ciego. Ahora solo vieron bisontes, rumiantes, o vieron en África antílopes y no tomaron en cuenta eso. Grave error, porque va en contra de la fisiología vegetal. Los pastoreos selectivos van en contra de la fisiología vegetal y de cómo funcionó el ecosistema por miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de años. Sí, sí podemos lograrlo, claro que sí. Será en el tiempo de la naturaleza, y como no sabemos cuántos años tomó el crear esos suelos tan hermosos y productivos y ecosistemas, pues no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar. Pero la recompensa de mejorar nuestro suelo y las funciones del ecosistema son inmediatas y la mejoría es fácilmente observada. Empecemos por eso. Sobrepastoreo. Debemos de parar el sobrepastoreo en nuestras pasturas. ¿Por qué? El sobrepastoreo reduce el tamaño de las raíces y extingue o termina con el humus en nuestros suelos. Lo voy a repetir. El sobrepastoreo es repastorear una planta antes de que se haya recuperado completamente sus reservas de energía. Es lo que causa que las raíces se acorten, que las especies deseables desaparezcan, se mueran, y es lo que crea el desierto. Señora Romero, tengo su audio abierto y no ¿Lo puede cerrar? lo puedo cerrar. ¿Yo puedo? Posiblemente usted pueda. Bueno, Como ya. que todavía está en proceso de conectar y por eso no me aparece la opción. Bueno, ya lo cerré, ya nada más estamos nosotros. Déjame ver, estoy yo, estás tú y nada más. Ok, seguimos. Bueno, este primer paso que tenemos que hacer es parar el sobrepastoreo como si fuera la plaga, detenerlo. Ok, ahora veamos. Este sobrepastoreo en Francia, un lugar donde normalmente llueve mucho, pero el sobrepastoreo está pasando en todo el mundo por un largo tiempo, como miles de años. Tomé esta fotografía en Francia, donde seguían haciendo pastoreo continuo y le daban heno para mantener el ganado vivo. Ahora entró alguien más. Bueno, no sé qué es eso. Listo. Listo. Veamos ahora cómo se crean los suelos. Esto es muy importante, porque los científicos y el público siempre han observado los suelos profundos de las praderas de los pastos altos y comentan en cómo se han erosionado y se ha perdido mucho de ese suelo. Pero ¿cómo se crearon? ¿El suelo crece hacia arriba o hacia abajo? Esta es una pregunta que se debe contestar o seguiremos cometiendo los mismos errores. Al observar las capas del suelo, podemos concluir que el suelo crece hacia abajo. Sabemos que el humus es la verdadera fertilidad de nuestros suelos y sabemos cómo la mayoría del humus es creado por los cuerpos de los microorganismos alimentados por los exudados de las raíces producidos por la fotosíntesis y después digeridos por muchos otros microorganismos con la última digestión llevada a cabo por los hongos antes de ser convertidos en humus. Pero podría ser que el suelo crece hacia arriba en lugar de hacia abajo. Veamos los hechos. Arriba vemos un suelo creado por el hombre en el área del Amazonas, el famoso terra preta, que crece hacia arriba, porque
Lo sacan, lo minan para los jardines y vuelve a crecer en 7 a 10 años, donde puede de nuevo ser cosechado. Crece hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, pero necesitan dejar algo de ese suelo después de extraerlo para que vuelva a crecer, gracias a los microorganismos que contiene. Sí, la fracción orgánica del suelo crece hacia arriba, debido a que se forma principalmente por aire y agua. Por supuesto que también crece hacia abajo, como se puede ver por observación, pero debemos considerar que en volumen crece hacia arriba a través de los años. Aquí podemos observar cómo las plantas crean suelo y el suelo crece hacia arriba, ya que la roca y los materiales usados para construir las pirámides de Teotihuacán en la fotografía aún siguen ahí y no se degradaron para soportar la vegetación. Lo mismo se puede observar en los árboles creciendo en el asfalto y creando suelo. Y lo mismo sucedió en las praderas de Norteamérica. El suelo también crece hacia arriba. Esto es porque en las praderas de Norteamérica los suelos son tan profundos. Tomé esta fotografía en España, al lado del camino. Observamos cómo los exudados de las raíces crean el suelo negro arriba del material parental, que es arcilla. Aquí vemos el musgo y el suelo creciendo hacia arriba en la roca, en un ambiente húmedo. En Irlanda le llaman las rocas que desaparecen, porque con los años va creciendo esto y se ven menos rocas. Ahí se ve el suelo cómo creció arriba de la roca. Implicaciones de que el suelo también crezca hacia arriba. El carbón del suelo continúa incrementándose cada año si se hace bien. El medir el carbón del suelo para crédito de carbono solo a 8 o 12 pulgadas de profundidad es equivocado. 3. Como el suelo también crece hacia arriba, necesitamos una nueva manera de medir el carbón total que se está secuestrando por hectárea por año para ser justos con el productor. 4. Cualquiera que observe esto a los lados del camino o en suelos pedregosos, cualquiera puede observar esto. Si detienen el sobrepastoreo y empiezan a crear suelo. El hecho de que la mayoría de los ganaderos no creen nuevo suelo no quiere decir que esto sea falso. Cuando empezamos a crear suelo, al aumentar el humus, todo empieza a cambiar. ¿Qué tiene que ver esto con el sobrepastoreo? Cuando se hace un pastoreo selectivo y el sobrepastoreo llega, no vamos a crear nuevo humus o crear nuevo suelo. El carbón no será secuestrado en nuestro suelo. Ahí vemos cómo esa arena solo está negra, oscura, donde el carbón de las raíces, hasta donde las raíces llegaron. Aquí es una capa de suelo duro y las raíces no penetran más allá de eso. Suelo arena, pero duro, abajo. Entonces nada más está negro arriba. Ahora, ya que rompimos esa capa dura con raíces fuertes, ya llega más profundo. Y así es como podemos capturar el carbón. Pero, ¿hacia dónde crece? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Crece hacia los dos lados. Hay que medirlo de otra manera. Si el pastoreo selectivo causa el sobrepastoreo, ¿por qué aún se promueve? En la izquierda vemos después de 23 años de pastoreo rotacional selectivo y en la derecha después de un pastoreo total o no selectivo y 6 meses de descanso. ¿Cuál de los dos programas va a crear más humus? ¿Cuál de los dos programas va a ayudar a detener la desertificación? Los programas de pastoreo selectivos tienen más que ver con cómo fueron seleccionadas las genéticas modernas. Yo creo que los programas de pastoreo selectivo son el resultado de tratar de acomodarse a las genéticas no adaptadas, genéticas seleccionadas por máximos que requieren pastoreo selectivo y insumos de alto costo, a baja carga animal para expresar su potencial. Esa debe ser la razón. Ganado que cuando se le forza a consumir más del forraje disponible, se van a deshacer y van a ser improductivos.
como esa vaca de la derecha, a diferencia de la izquierda, están en el mismo ambiente, mismo manejo. Ahora, tienen baja adaptación nutricional ese tipo de ganado. Esa es la principal razón. Ellos no pueden producir a muy altas cargas animales, las cuales son requeridas para la alta productividad por hectárea. Ganado que no puede mejorar el suelo en el que pastorea, sin perder la condición corporal, ya que la condición corporal es necesaria para la fertilidad. Los gurús del pastoreo que vienen con teorías equivocadas y conceptos para acomodarse a estos animales no adaptados con genética artificial, cuando lo que era necesario era reconocer la genética y la selección como una herramienta para mejorar el medio ambiente. Estas genéticas modernas fallan en mantener una buena condición corporal y reproducir. Esta fotografía es al sur de Roma y ese es un ganado tradicional de ahí y en muy baja condición corporal. Bueno, y después llega la degradación del suelo, que es una consecuencia del pastoreo selectivo, porque va a haber erosión por el agua cuando la glomulina y el humus, su contenido, se reduzcan debido al pastoreo selectivo, y esto va a seguir degradando los potreros, las praderas, creando o mejorando, aumentando la cantidad de especies no deseables, la erosión y eventualmente se formará un desierto. El pastoreo selectivo va a convertirse en sobrepastoreo porque tiene todas esas cosas, reduce el vigor de las raíces de las plantas, eventualmente mata las especies deseables, crea suelo desnudo, desierto, crea erosión y es lo que está creando los desiertos en el mundo, es lo que ha creado la mayoría de los desiertos del mundo y sacar el animal, excluirlo de la zona es todavía peor. El sobrepastoreo acorta y debilita las raíces de las plantas. No es lo mejor para mejorar los suelos, ¿verdad? El sobrepastoreo mata nuestras especies deseables. El sobrepastoreo significa menos fotosíntesis y menos productividad por hectárea. Tenemos un menor panel solar. El sobrepastoreo crea desiertos. Esto lo tomé en el desierto alto de Nuevo León, porque crea suelo desnudo. Ahí vemos los esqueletos de las mejores plantas y ya vemos plantas indeseables adueñándose del terreno. El sobrepastoreo crea erosión. Y el sobrepastoreo es un resultado directo del pastoreo selectivo, que puede ser rotacional o puede ser continuo. La mayor parte de los ganaderos tienden a no sacar el ganado cuando le llega una sequía, ya que la carga animal determina la rentabilidad, es la naturaleza humana. Y el sobrepastoreo es lo que ha creado la mayor parte de los desiertos del mundo. El sobrepastoreo es aún la norma debido al pastoreo selectivo. 90% de los ganaderos lo practican en todo el mundo, aún en el oeste de los Estados Unidos, en el sur de Europa, que son considerados países de primer mundo, lo hacen. Y decía que sacar el ganado es todavía peor, porque se empieza a formar esta costra y entonces ya no nacen las semillas de nuestras mejores especies, porque eso lo creamos con el ganado, con sus pezuñas rompemos la costra. La genética adaptada que puede mantener su buena condición corporal mientras regenera el suelo es necesaria. Aquí vemos suelos en Chihuahua, donde se quebró la costra con el ganado. Y los resultados han sido excepcionales en mejora en la productividad. Millones de hectáreas están en esta condición degradada, están convirtiendo en desiertos. Necesitamos millones de animales adaptados con gente que entienda esto para revertir los desiertos y convertirlos en tierra productiva. ¿Qué se necesita para crear más suelos? Bueno, un programa de pastoreo que elimine o minimice el sobrepastoreo aún a muy altas cargas animales. Periodo de descanso, pero no de descanso, de recuperación, más largo de lo que la mayoría de los consultores recomiendan. Adaptación nutricional en nuestro ganado y diferentes guías de selección en nuestros ganados. Potreros diferidos, alternados de acuerdo al ambiente donde estemos, entre el pastoreo en la época verde y en la época seca. Una temporada óptima de partos y
un suplemento mínimo a mínimo costo de proteína para los suelos diferidos en algunos ambientes. Tenemos que crear la manera de que miles o millones de ganaderos realmente mejoren su suelo. Por eso tenemos que considerar todo, y esto incluye la economía y el estilo de vida. Si el ganadero no va a tener rentabilidad, él o ella eventualmente va a ser forzado a abandonar el proyecto. Por eso tenemos que hacer algo para que funcione. La mayoría de la nueva creación de humus sucede en el área diferida. No olvidemos esto. Si el programa de pastoreo difiere en toda la propiedad, en capas de lo que deja rechazado el ganado, llamándole a la basura que queda detrás pasto diferido, no va a haber nueva creación de humus. Y esto es la razón por la que los programas de pastoreo selectivo son criticados por los científicos que realmente miden la falta de mejora. La mejora debe ser grande y continua. Debemos de monitorear y no solamente hablar de ello. ¿Preguntas? Estoy listo para las preguntas. Muchas gracias. Aquí les tengo esto. Si gustan, es una, ¿cómo le llamaré? Un PDF gratis donde se pueden meter ahí. Se los ofrezco, es gratis. www.rwranching.com/más dinero. Todo junto. Y ahí se pueden meter y bajarlo. Es gratis. Nada más ponen su email. Bueno, ahora tengo que... Diana, por favor, si quieres quitarte el mute para la sesión de preguntas y respuestas, o si no va a haber, no sé. Sí, aquí vamos a preguntarles, vamos Ok. a ver. Muy interesante, muy buen resumen. Mucha gente a lo mejor de la que está conectada, pues ha escuchado ya sobre esto, pero la forma, la manera como usted lo explica, pues la verdad es muy didáctico y creo que cada día nos van cayendo más veintes, ¿no? Más claridad. Entonces, a los 35 compañeros que están por aquí escuchando la plática, pues avísenme a través del chat si tienen preguntas, si quieren levantar la mano. Hay que tomar el sitio de la página web porque ahí el ingeniero pues, nos puede esclarecer más todavía. A Benito Franco Adelante, levantó la mano. Benito. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Diana, Ángel Lizondo, qué gusto de saludarte. Gusto saludar. Excelente presentación, como siempre. Gracias. Más que pregunta, es un comentario, Inge. Un comentario en que de continuo nos topamos con la resistencia de los productores, hombre. Todo el mundo se da cuenta de cómo están sus terrenos y aún así se aferran a su mal estilo de vida. Sí. Y creo que más que lo técnico en cuanto al pastoreo, es cuestión de idiosincrasia, ¿verdad? Las personas que no quieren aceptar ningún cambio. Y pues sobre eso, pues estamos trabajando. Yo en lo personal le echo muchas ganas a tratar de cambiar los paradigmas. Vamos despacio, pero ahí la llevamos. Afortunadamente para nosotros, lo que es la reunión anual, que afortunadamente estuviste desde la primera ocasión, pues es un punto de referencia para que la gente vaya tratando de aprender, de comprender y eventualmente pues cambiar su manera de pensar. Vamos a ir picando piedras con eso, Inge, y pues te agradezco mucho en este día que festejamos el suelo, pues esta gran aportación. Gracias. Muy buen día, Inge. Gracias, muchas gracias. Recuerda que Pregunta, Diana. La necesidad es la madre de la invención. Entonces la gente cambia cuando ya está ahorcada. Así es lo que yo he visto. Tristemente. Una pregunta, Jaime. Sí. Aquí. Ingeniero, en base a su experiencia en las zonas áridas o semiáridas, ¿cuál considera usted que es el descanso más correcto para esas zonas? Donde hemos dado plática, hay gente que pues nos critica y nos dice, ¿cómo te ocurre que un año y medio es demasiado tiempo, ¿no? Sobre todo
los acosadores selectivo, pero pues hemos visto que es lo que nos está funcionando hasta 2 años en las partes áridas. Pero en base a su experiencia, ¿cuál es el tiempo de reposo que recomendaría usted para los potreros en zonas áridas y semiáridas? Mira, tanto en zonas áridas y en semiáridas, como en zonas donde tienen sequía, aunque sea Gales del Norte, lo que funciona mejor es dividir el predio en tercios. En tercios. Sí, Usar un tercio en la época verde, dejar el segundo tercio como un buffer o un joker para utilizarlo en caso necesario, y el tercer tercio es el que se queda como diferido. Y así tienes más flexibilidad y aprovecha los años que son llovedores y tienes seguridad para los años que no llueve en tu zona, en tu medio ambiente. y me perdí poquito. Si yo divido en 3 partes, una parte la pastoreo 1 año y las otras 2 no. O pastoreo 2 partes en 1 año. Pastoreas una parte, el primer tercio, vamos a llamarla así, la sección 1, 2 y 3, ¿sí? La sección Sí, 1 la pastoreas en la época de lluvias, ¿sí? ok, Para mantener la calidad alta. Porque si regresas al año y medio ya no va a ser calidad alta, ¿estás de acuerdo? sí, La segunda sección la dejas como buffer. En un año bueno, te quedas en la sección 1 y difieres la 2 y la 3. En un año malo, usas la 1 y la 2, ¿sí? ok. Y la 3 la dejas para el siguiente año. Que eso te da tu descanso de 18 a 24 meses, dependiendo de dónde estés en tu Porque carga. no puedo contar mientras alguien habla. ¿Perdón? Ok. Sí, se entró una voz ahí ajena. Ok, Sí. sí le entendí. Eso lo voy a Nada más explicar con para video. dejarle claro. Esto lo voy a explicar con video, Servando. Es algo que acabo de corroborar, ya lo chequé por todos lados y esto es lo que funciona mejor. En vez de dejarlos en la mitad o regresar cada 18 meses o 24 meses, porque en el Sahara, en Saudi Arabia, estaba recomendando cada 24 meses. Pero ahorita llovió muchísimo y se va a desperdiciar todo eso dejándolo hacerse viejo con ese sistema. Entonces, este sistema funciona mejor. Entonces, para entenderle mejor, la primera parte la pastoreamos 2 o 3 o 4 veces las veces que rebrote, Depende si de fuera necesario. sí. Y si duramos 1 año ahí dándole vueltas con buena calidad, es correcto. Y si no llueve mucho, Nada más, Servando, muy importante, sin hacer sobrepastoreo. En cuanto ya, veas que no se ha recuperado el primer potrero, te vas a la sección 2. ok. Si es un año seco, pues te vas a acabar la sección 2, ¿sí? Ujú. Y la tercera sección se queda para la contingencia. Es un Exactamente, colchoncito, sí. un colchoncito. Porque si no, siempre vas a estar regresando a pastos sobremaduros. Ok, En los años buenos. En los años malos, qué padre, ¿verdad? Pero en los años buenos vas a perder potencial. gracias. Luego lo voy a poner en video y explicarlo con gráficas. Sí, porque es bien importante, Inge. Sí, Muchas sí, estoy gracias. trabajando en eso. Para enero ya lo saco. Claro que sí. Perfecto. Bueno, yo tengo aquí ya en el chat algunas preguntas. Me voy a ir por orden y la primera dice que si podría repetir brevemente la forma en que se forma el humus. Y la otra pregunta es ¿por qué resultará tan polémico para los investigadores? El Bueno, sitio en el que se forma el humus y por qué resulta polémico para los investigadores. ok, no los investigadores. Los investigadores ya saben cómo se crea el humus y está en la web desde hace 3 años. Los que critican a los investigadores que se hacen llamar científicos todavía tienen los conceptos antiguos que todavía no los cambian en Wikipedia, ¿eh? Si te metes a Google, todavía te dice que el humus se crea con material vegetal y animal degradado. Mantillo, pues. O residuos de cosechas. Pero si te metes a estudiar realmente cómo se crea el humus, vas a ver que se crea con los cuerpos de los microorganismos que crecen alrededor de las raíces, los cuales son alimentados por los exudados, o sea,
Los exudados son el líquido que regresa a la raíz al suelo para alimentar a los microorganismos, para que los microorganismos, a su vez, alimentados por esos azúcares y grasas, hagan disponibles los nutrientes del suelo para la planta. Es una simbiosis entre los microorganismos del suelo y la planta. Lo que no se sabía hasta hace 3 años, bueno, yo lo sabía hace 8 años, pero no había salido al público hasta hace 3 años, es que son los cuerpos de estos microorganismos los que crean hasta el 80% del nuevo humus del suelo, el carbón de ciclo lento que dura 100 años. Otro 10% se crea por la glomalina de las hifas de la micorriza. Ese dura 40, 50 años en el suelo si no se rotura el suelo. Y el otro 10% sí es por el mantillo y residuos. ¿Sí? Entonces esto cambia todo. Ya no queremos pastorear como antes, ahora queremos pastorear como realmente sucedía en la naturaleza. ¿Sí se acuerdan que lo puse aquí? Cómo se pastoreaba antes de que el hombre terminara con todos esos megafauna que digerían en el cielo y podían consumir las plantas de baja calidad, lo que nuestro ganado no puede lograr sin un suplemento de proteína. Estos animales, qué tan importante es saber la verdad y no irse por teorías equivocadas, porque un pastoreo selectivo va en contra de cómo funcionan las plantas, porque las plantas evolucionaron por decenas de miles de años con este tipo de pastoreo, Entonces ahora ya sabemos eso y hay que corregir y hay que sacar los mejores resultados. ¿Y señales en el terreno para saber si se está incrementando el contenido de humus en el suelo? Es muy Pregunta el fácil, ingeniero es Siller. muy fácil medirlo, claro. El olor del suelo es una, el aumento en productividad es otra, vacas días cosechadas por hectárea por año. Ese es sumamente importante. También puedes sacar porcentaje de materia orgánica. Nosotros subimos en 4 años del 1% en suelo arena al 3.18%. Esos son 55 toneladas de carbón por hectárea por año de secuestro. Es altísimo. En suelo arena, en zona subtropical con altas temperaturas. Eso nadie lo ha logrado más que en zonas frías. En zonas frías es fácil, porque el carbón de ciclo lento, el humus, se volatiliza a 36 grados de temperatura. Ok, aquí viene otra pregunta relacionada porque nos dice Miguel Mendoza que si en todos los suelos, independientemente de su composición, será posible incrementar su humus. Ahí pueden ver esa roca de granito donde está creciendo arriba el suelo. Entonces, si se puede crecer ahí, sí se puede. Claro que llueve mucho y es más rápido. En zonas más áridas va a tomar más tiempo, pero de que se puede, se puede. Así funciona la naturaleza. Debemos de reconocer que las plantas verdes crean el suelo. No es al revés, no es que el suelo cree las plantas, no, las plantas crearon el suelo. Cuando las plantas colonizaron toda la roca del mundo que había, cambió el ecosistema. Lo pueden ver en National Geographic, en los videos que salen en Netflix. Las plantas hicieron que cambiara el clima de la Tierra y subiera el oxígeno y se creara el suelo y empezaran la evolución y a haber diferentes especies. Ahora lo que hacemos es solamente reconocer eso y manejar la simbiosis entre los herbívoros, las plantas y los suelos. Eso es todo. Wow. Bueno. ¿Y algún consejo para manejar un zacate toboso? Bueno, el zacate toboso, ahí Servando ya tiene bastante experiencia y también bueno, el rancho ese que mostré, mira. Deja ver. Francisco Carrillo. Sí, ¿verdad? Francisco Carrillo. Él tiene bastante experiencia y están manejando esos pastos, el toboso y el zacatón alcalino, con éxito. Pero hacen un pastoreo severo como ahí y luego un descanso largo. Así es como se debe manejar esos pastos. Mira, si empiezas con suelos como este en el desierto y no rompes esa capa dura, no va a pasar nada, porque no hay intercambio de gases. Y el gas etileno es sumamente importante porque determinan qué especies van a germinar y cuáles no. En suelos compactados,
no va a haber suficiente intercambio de gases y el gas etileno no va a hacer que nazcan las semillas que queremos. No sé dónde está. Nos pone la foto de la pirámide, ingeniero, para tomarle una foto. Esto queda grabado. Ah, ok, sí, lo checamos. Mira, ahí está Francisco Carrillo. Ahí está. Pero necesitamos un cierto tipo de ganado, ¿verdad? No cualquiera. Ahí Víctor llevó un toro machona en esta zona. No, en la otra, aquí, un toro machona con vacas corrientes, que les recomendé que metieran corrientes, y está logrando buenas crías en esos suelos y ya se están regenerando. Víctor puede aportar más de eso. Adelante, si escuchan? quieren compartir. Sí. Sí, la verdad sí. O sea, se logró la densidad correcta para que hubiera un buen impacto y vamos que se tuvo una época de empadre en temporada muy difícil donde estaba todo maduro, pero fue impresionante ver el resultado de meses después cuando ya llegó la lluvia, que es una zona de 300 mililitros o menos en el sur del estado. Y pues sí, realmente empezó a haber en el suelo desnudo, empezó a haber mucho nacimiento de otras plantas, ¿no? De gramíneas principalmente. Al Y principio era pura rodadora. ya que tengo el micrófono abierto en lo del toboso, porque hay unos pedazos ahí en Coahuila, en donde estoy yendo también. Con eso que recomiendas de un pastoreo severo y luego un descanso largo, puede uno esperar, empezar a ver una sucesión en donde haya, porque luego a veces el toboso es muy dominante y está muy cerrado, y eso, tratar de lograr que empiece a haber un cambio natural en la sucesión de las especies. Bueno, recuerda que debe ser en tercios, en 3 secciones, tu rancho. Sí, Eso es de muy acuerdo. importante. ¿Dónde se va a regenerar los mejores especies? En el área que difieras. Ahí es donde van a nacer y van a tener tiempo para establecerse sin que el ganado regrese y los arranque con todo y raíz. Sí. En años buenos, la mitad o más de la sección 2, la buffer, también van a nacer esas plantas. Y Servando te puede decir la experiencia que tuvo ahí en el rancho Carretas, donde el toboso empezó a entrar las mejores especies ahí. ¿Servando? Así es. Sí, definitivamente ahí en las áreas de Toboso ya hay bastante navajita y banderita y bastante pánico noctusum que ha ido avanzando mucho entre el Toboso. ¿Llevaste semillas o nacieron de lo que ya vi? No, nacieron, ahí estaban y pues se les dio oportunidad y salieron, ¿no? Súper, qué bien. Gracias. Igual en el chamizo ha sido muy impresionante cómo se está viniendo el banderita, el navajita, el pánico nocturno entre las áreas, entre los bajíos cerrados de Toboso que teníamos. Usted los conoció, Jaime. Sí, claro que los conocí, me acuerdo. Ya tenías algunas plantas, pero pocas. Ahora ya tienen muchas. Así es. Sí, muy buen trabajo que has hecho ahí. Ahí está el link, www.rwranching.com, /más dinero. Son 10 tips para ganar más dinero, aumentando la productividad de sus predios. Es importante. Gracias. Y ahí es gratis. Excelente, muchísimas Hola. gracias. Oigan, yo tengo una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Inge Elizondo, un gusto saludarlo, muy útil su charla. Y bueno, pues gracias también al Inge Díaz por organizar estas charlas. El Inge Díaz y yo hemos estado en mi rancho. Este es un rancho en Coahuila. El suelo está sumamente compactado, muy desertificado. Nos lloverán unas entre 4 a 7 pulgadas al año. Y ahí algo que hemos estado haciendo es esto, bueno, vamos rotando el ganado, ¿no? Pero también yo me estaba preguntando cómo acelerar que el zacate salga. Y intentamos con una rastra este año y con un rodillo, tiramos algo de semilla, no salió nada. Intentamos quemando una parte de pasto, también no nos sirvió de mucho. Es pasto que está muy oxidado
y está muy palotudo, ¿no? Entonces, eso no, ¿cómo acelerar esos procesos, ¿no? Yo creo de que salga el pasto nuevo y empezamos a introducir también pastos nuevos ahí, tirar semilla, pero no nos funcionó. No nos funcionó este año. Entonces, ¿qué experiencia tiene eso? Y también la otra pregunta es, habló de suplementos de bajo costo. Y ahí me interesa mucho esta parte, suplementos de bajo costo, qué significa bajo costo y cómo se ven, ¿no? Bueno, bajo costo es que no te salga más de 7 a 10 pesos por vaca por día, el suplemento de proteína. ¿Por qué? Porque un kilo de pasta de soya eso cuesta 10 pesos. Pero es muy importante que tus vacas no estén dando leche. Cuando están dando leche, sus requerimientos de proteínas suben. Entonces necesitas dar más. Necesitas tener tu temporada de partos óptima, que paran cuando las lluvias, ¿verdad? Esa es una. Ahora, con tu poca lluvia, yo acabo de dar un curso en el desierto alto de Coahuila, en Villa de Patos, no sé si conoces ahí. No conozco por ahí. Nosotros Bueno, estamos en la región de ahí de la mina de Hércules, por ahí, es por por Ocampo. General Arizpe, por Ramos Arizpe, cerca de Saltillo. Ah, ya, de Saltillo. Ujú. Ok, y ahí, ahí son General Cepeda, ingeniero. Perdón, General Cepeda, General. perdón, sí, gracias. Ahí tenemos ese problema. Y bueno, empezamos por las laderas rocosas, ahí nada más se tiró semilla de bofel, ahí no estaba compactado el suelo y prendió rápido y se está pastoreando una vez al año, en la época seca, porque ellos tienen riego abajo. Pero en las zonas de abajo que no tienen riego, porque se va acabando el agua de riego, se hacen esos suelos sumamente compactados que no lo puede romper con el pie, pero las vacas sí lo pueden romper. Entonces ahí se les pone rollos en la época seca, en esos lugares son áreas, manchones donde no hay nada. Rollos de pastos maduros de la región para que tiren la semilla, el ganado coma el pasto, deje algo tirado, rompa esa capa dura con sus pezuñas y así empezamos a hacer esos lunares que eran de suelo desnudo en lunares de plántulas. Pero debemos de darles el descanso después largo. O sea, tienes que tener tu infraestructura de cercos eléctricos antes de empezar esto. Porque si no la tienes y nada más empiezas a tirar las pacas y el ganado sigue regresando a pasturar, te van a arrancar todas las plántulas. ¿Sí? Tienes que tener un programa y tener la infraestructura en su lugar. Bueno, me despido porque me tengo que conectar para otra reunión que tengo que dar ahorita. Así es. Pues muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Sabemos que siempre está bien ocupado y que viaja de un lado para otro. Pero eso para nosotros es un gusto y un honor porque anda reportando información muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Me voy haciendo más viejo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Jaime, muy Saludos. amable. Muchas gracias.